Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Adrián Tacone, yo soy el profesor de la materia Fútbol 1, soy periodista, ya hace 30 años más o menos, eh, especializado en periodismo deportivo, entre otras cosas que hice durante todo este tiempo. Yo, a ver, básicamente soy un periodista de agencia de noticias, ya hablaremos en todo caso de lo que es una agencia de noticias. Eh, y a través de la agencia pude cubrir los últimos dos mundiales de fútbol, finales de Copa Libertadores, el Mundial Sub-20 acá en Argentina en el 2001, Copa Sudamericana, varios, obviamente, partidos del torneo local, en cuanto a fútbol se refiere, ¿no? También hice coberturas de torneos de otro tipo de disciplina, deportes como boxeo, vóley, bueno, diferentes cosas. Pero hoy nos ocupa el fútbol y esta es la materia que ustedes van a cruzar conmigo en este panorama tan particular como es enfrentar una pandemia de coronavirus que nunca este, debimos pasar, pero bueno, hay que afrontarlo y sobrellevar el momento como se pueda. Para empezar, les agradezco el hecho de que hayan elegido esta carrera, que para mí es la más linda de todas. Póngale pasión, ganas, mucho esfuerzo, porque van a requerir de eso también en esta carrera, que no es solamente 3 años, es un poco más, es toda una vida, si alguno quiere tener esto como principal fuente de trabajo. Sepan que el camino no va a ser fácil, pero tampoco es imposible, así que lo ideal es que llevemos esta materia, por lo menos en lo que a nosotros nos incumbe, de una manera tranquila, que si ustedes trabajan, yo voy a estar más que contento con todo lo que vamos a ir aprendiendo. Seguramente aprenderemos mutuamente de lo que ustedes sepan y lo que yo sé. Acá nadie tiene la última palabra, aunque la nota la pongo yo, pero bueno, es un detalle. Y lo que sí les quería pedir es que estén atentos a todos, lean mucho temas del fútbol, no se encasillen en una sola cosa, mantengamos un canal abierto en cuanto a saber qué es lo que les gusta o les interesa más en algún aspecto que en otro. Esto de hacer una clase virtual se pierde al principio un poco esto del día a día, pero bueno, lo vamos a ir sobrellevando de la mejor manera. Yo les voy a ir comentando más o menos de qué va la materia. Fútbol 1 la vamos a dar en este cuatrimestre. La etapa de evaluación, que es la que seguramente a ustedes les va a preocupar sobre todo, va a constar en seguro dos evaluaciones escritas y casi seguro un trabajo práctico. El trabajo práctico no suelo hacerlo en conjunto, me parece que se pierde mucho tiempo ahí, me gustaría más que lo hagamos individual, puede ser de alguna manera visual, ¿no? Es lo que después vamos a ir armando. Por mi condición de periodista le busco más la vuelta a todo lo que es cómo nosotros vamos a explicar lo que pasa en un partido de fútbol o en un torneo de fútbol o en una competencia X de fútbol. No voy a pensar a ver quién sabe más de quién es el nuevo del Manchester City o el 5 de Banfield. No pasa por ahí todavía la cosa. Pasa por un aspecto general más enfocado al periodismo en su contexto, en su globalidad. A ver, por ejemplo, sí tenemos que saber la historia del deporte, del fútbol, obvio. Tenemos que saber cómo se inició el deporte, el fútbol en Argentina, también. Cómo se inició a nivel mundial, lógico. ¿Cuáles son las entidades que rigen el fútbol en cada continente y a nivel mundial? También. El reglamento del fútbol, seguro, ya tiene una tarea que es bajar el reglamento del fútbol de la página de la FIFA. Yo igualmente voy a subirlo al campo virtual, pero ustedes ya vayan ganando un poco de tiempo en esto de bajarse de la página de FIFA el último reglamento oficial. Vamos a ver una parte del reglamento, en Fútbol 2 van a ver otra parte del reglamento. Nosotros vamos a ir dividiendo un poco las cosas porque hay tanto que a veces seguramente nos va a quedar algo fuera.
Eh, Tengo que decirles que lo que vamos a empezar a hablar y a ver es cómo se inicia el fútbol en la historia, cómo llega a la Argentina, cómo influye el fútbol en la vida cotidiana, no en esto de la locura del momento, sino cómo se fue gestando a través de las diferentes décadas y las diferentes etapas el fútbol en nuestro país, que tiene un condimento social muy importante, social y económico en cierta medida. No sé si alguno sabe, pero los primeros clubes se fundaron allá por finales del siglo XIX, en 1890, por ahí, 1887 aparecen los primeros clubes. Y a la vez que el siglo XX empezaba a transcurrir, aparecen los equipos como River, Boca, bueno, los denominados cinco grandes. Alguno será equipo de hincha de algún otro club, pero siempre digamos, diferenciado o enmarcar un poco el contexto futbolístico, se le dicen los cinco grandes ustedes ya lo saben, River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo. Eh, pero bueno, solamente por eso es que lo menciono. Cómo ellos gravitaron socialmente en el inicio del fútbol y también de un país que se estaba abriendo camino ante una nueva disciplina que trajeron los ingleses, obvio. Eh, los ingleses llevaron el fútbol gran parte del mundo y bueno, Argentina no fue la excepción. Veremos en el transcurso de la cruzada también cómo se fueron desarrollando los diferentes torneos, esto que ahora a veces no se entiende, Liga, Superliga, Copa de la Superliga y bla, 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 bla. Bueno, para que ustedes entiendan un poco, hasta el año 1967 se jugaba apenas un torneo oficial profesional por año. Había copas, así como existe la Copa Argentina, había copas de menor rango que después la AFA, digamos, juntó y hoy todos los clubes tienen incluso títulos de alguna manera, ¿no? Por decirlo, incluso los amateurs. En un momento se dividía la era profesional y la era amateur, ahora es como que si bien a la hora de estudiar se diferencian una con otra, a la hora de sumar los títulos están todos en la misma bolsa, por decirle, si no, no puede ser que Alumni, un club que ya no existe a nivel deportivo futbolístico, sí, como rugby, tenga 11 títulos eh, de campeón del fútbol argentino en la era amateur. Y vamos a hablar de Alumni también porque fue el primer gran equipo que marcó un poco todo lo que sucedió en el fútbol argentino después. También vamos a hablar de la selección argentina, de cómo vamos a dividirla, vamos a hablar de los mundiales de fútbol, de algunos, no todos, otra parte va a quedar para la segunda parte de la materia. Y todo tiene que ver con todo esto que les decía antes. Y el fútbol no es una cosa aislada en cuanto a lo político y en cuanto a lo social. Reitero, la aparición de los clubes de fútbol llevó consigo unos cambios tremendos en todo, no solamente en cómo se fue confeccionando una sociedad, sino cómo se fue armando una sociedad, ¿no? Eh, Le decía lo de los torneos, me quedé colgado ahí, y hasta el año 67 teníamos torneos de la era profesional, uno por año. Se jugaba dos rondas, todos contra todos, salía campeón el que conseguía más puntos, y, y había descensos, dos en general, y era todo más bien normal. Hasta que en el año 67 aparecen lo que no sé si alguno sabe, el torneo nacional. Entonces eran torneos que quiso federalizar el fútbol a nivel nacional, impulsado por un dirigente que había surgido en Banfield que se llamaba Valentín Suárez. Eh, y él propuso esto de hacer torneos nacionales con los equipos de la zona metropolitana es Capital Federal y el conurbano, que sumaba a Colón, Unión, los equipos de La Plata y los equipos de Rosario, que estaban, después ya lo vamos a ir viendo en la materia, directamente afiliados a la AFA.
no a través de las ligas de su provincia. Y bueno, así aparece una competencia que duró hasta el año 80, más o menos 80, no, perdón, 85. Eh, que entonces en el año se jugaba el torneo metropolitano y el torneo nacional. Lo más característico que siempre menciono es que en el año 81, por ejemplo, sale campeón Boca del torneo metropolitano con Diego Maradona como figura estrella y River gana el torneo nacional con Mario Kempes como figura estrella. Pero también hubo equipos en su momento, en el año 80, como Racing de Córdoba, que llegó a una final a disputarse ¿cómo se llama? Con Rosario Central, gana Rosario Central, pero quien dirigía a Racing de Córdoba era Alfio Basile, que después ustedes ya conocen cómo fue su historia en la selección, en Boca, en Racing y en otros equipos. Así que, bueno, hay un sinfín de historias en el fútbol argentino, que es riquísimo. También vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores, no toda la Copa Libertadores, vamos a abarcar una etapa. La segunda etapa la van a ver seguramente en Fútbol 2. Sí, les voy a contar que va a haber un trabajo práctico, yo les voy a pasar las pautas en otro video, seguramente tendrá que ver con esto de los mundiales de fútbol que tienen siempre historias de todos los colores, tanto sea argentinas como de otros países. Eh, Reitero, han elegido para mí la mejor profesión de todas, la cual sin esfuerzo no sirve para nada, en donde ustedes no solamente van a tener que tener la manera de hablar, sino también de escribir. Yo les voy a hacer mucho foco en la escritura, para eso tienen ustedes seguramente otras materias, como son todas las que tengan que ver con escribir, taller gráfico y todas esas cosas. Y yo me voy a hacer fuerte en eso para que escribamos crónicas deportivas, que no es lo mismo escribir un partido de fútbol que otra cosa. Por ejemplo, yo siempre digo que el el periodista deportivo puede cubrir cualquier área de la redacción. Economía, política, tribunales, policiales, información general, espectáculo, de lo que sea. En cambio, no cualquiera de las otras secciones puede escribir y hablar de fútbol, en este caso, ni hablar de otros deportes, ¿no? Entonces tenemos una gran ventaja con respecto a otros periodistas. Si nosotros sabemos aprovechar eso, el día de mañana podremos llegar a tener más lugares de trabajo, por decirlo de alguna manera. Al que le gusta escribir, al que le gusta leer, sobre todo, que lo haga y que intensifique eso. Y al que no le guste, que empiece a aprender. Porque no consigo la materia si no es leyendo, conociendo. Ahora tienen herramientas como, bueno, YouTube y todo lo demás, las redes sociales, o sea, no pueden no saber cosas que tienen que ver con el pasado, sobre todo. Un periodista deportivo no puede estar solamente hablando de lo que pasó ayer o antes de ayer. Tiene que saber que, por ejemplo, hace poco falleció Amadeo Carrizo y ya el nombre solo de Amadeo Carrizo nos tiene que llevar a un lugar que es arquero de River, de la selección y algunos ítems chiquitos. O Gatti, que ahora tiene coronavirus, bueno, saber quién es el loco Gatti. Pero ya solamente con la mención de quién es el loco Gatti. No tengo que googlear para saber quién es el loco Gatti. ¿Está? Bueno, a ese punto quiero llegar. Quiero que entiendan que la materia es hermosa, que tiene un montón de aristas, que yo los voy a pasar también al campus PowerPoints y algunos textos para que vayan leyendo, pero sobre todo bajen el reglamento de la FIFA. Yo lo voy a tratar de incluir también en la cursada. Así que chicos, mucha suerte. Espero conocerlos personalmente cuando todo esto pase. Mientras tanto, nos vamos a mantener por esta vía. Bueno, muy amable, gracias a todos y estamos al habla. Cualquier cosa, mi mail es adrianta@gmail.com. Hasta luego y nos estamos viendo.